¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos sobre el curso de verano en torno a la figura de Antonio Gaudí, el arquitecto catalán que dejó su huella en León con la Casa Botines o el Palacio Episcopal de Astorga. También pondremos el foco en el Centro Estrada, el lugar donde se tramitan las multas de tráfico automatizadas desde León para toda España. Y por último, veremos el renacer de la Fundación Monteleón, que vuelve tras la pandemia y un agitado periodo en el patronato que llegó a poner en riesgo su supervivencia. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Con 35 años, un ya reconocido arquitecto catalán de nombre Antonio Gaudí visitó la provincia de León con la misión de cumplir dos encargos con los que dejaría su huella en la historia de las calles leonesas. 135 años después, estas dos obras se mantienen como dos puntos de referencia dentro del turismo de la provincia que ninguna persona debe perderse en su paso por León. Las obras del joven Gaudí, reconocidas por sus innumerables ventanas, su simbología con San Jorge o por ser de un estilo neogótico que recuerda a castillos medievales, retoman protagonismo con el curso de la Universidad Gaudí en León. La capital leonesa reunió a varios ponentes expertos para profundizar en las influencias, pensamientos y capacidades de Gaudí en obras como la Casa Botines o el Palacio Episcopal de Astorga. Unas jornadas enfocadas en la figura del catalán y su paso por León, especialmente en la Casa Botines, que en este 2022 cumple 130 años. Las ponencias se completan con visitas in situ a la propia Casa Botines, donde podremos ver además rincones que normalmente no se pueden visitar. Veremos los planos originales que Gaudí dibujó, que son dos de los pocos planos que se conservan a día de hoy. Una obra de gran relevancia para la proyección del arquitecto catalán en el resto de sus obras. Aquí hizo un edificio que yo creo que es muy importante desde el punto de vista simbólico, que todavía hay cosas para descubrir en este sentido y que espero que este curso sirva un poco para avanzar en ello. Más allá de quedarse en la capital, el curso quiere enseñar el resto de sus obras en la provincia y traspasar así los libros. Visitaremos también el Palacio Episcopal de Astorga, el alfar de Jiménez de Jamuz, donde Gaudí encargó las cerámicas vidriadas que decoran gran parte de las bóvedas del palacio, y podremos hacer también una ruta por la ciudad de León, viendo un poquito cómo era ese León del siglo XIX, de principios del XX, en el que llega Gaudí, viendo cómo Gaudí cambió realmente el urbanismo de León y cómo también el propio León cambió a Gaudí. Ponentes como Carles Rius, Antonio Sama o César García Álvarez son algunos de los expertos que analizaron distintos aspectos del trabajo del joven Gaudí. La verdad es que hemos tenido mucha suerte porque han aceptado nuestra invitación gran parte de los mayores expertos que tenemos a día de hoy actuando en España y en el extranjero. La simbología de estas primeras obras o su relación directa con el romanticismo se convirtieron en gran parte del hilo conductor de estas jornadas, como raíces del pensamiento del genio catalán. Esa geometría está muy directamente vinculada a toda una concepción del pensamiento romántico en la cual la razón junto con las emociones, de alguna manera, que es lo que se canaliza con esa geometría, permite hacer unas obras de arte donde el sentido más empírico o material queda de alguna manera incluido en un sentido espiritual, ¿no? Y yo creo que eso está en la Casa Bellesguard, está en el Parque Güell, está evidentemente en la Sagrada Familia, está en el Palau Güell, etc., y también en la Casa Botines. Entre sus capacidades destacaba sobre todo su geometría, el lenguaje a través del cual lograba alcanzar la calidad estética al relacionar las estructuras con formas geométricas. Es el estudio de una geometría que yo he redescubierto en la Casa Bellesguard, que yo creo que también hay indicios de ella en la Casa Botines. Con su estilo creativo, Gaudí no se encasilla dentro del modernismo. Su mezcla de influencias y movimientos arquitectónicos hace que su obra sea más especial. Es capaz de leer y reinterpretar tradiciones muy distintas, es capaz de construir obras en las cuales la luz solar en la relación con esas obras es importante, recoge tradiciones de la antigua Grecia, de Egipto, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene muchos más conocimientos y todo eso lo engloba en un modernismo con una capacidad de sintetizar distintos estilos y de ser muy creativos con ellos. Dentro de sus influencias, el arquitecto recoge pensamientos alemanes para su estudio de la geometría. Es importante autores también alemanes como Peter Lenz, que es ese autor que yo creo de donde sacó esta geometría, que engloba un poco, enlaza con ese pensamiento romántico moderado que al mismo
tiempo transcurre también por los Filippo Torrunge, que es un pintor, los Lucas Brüder o los hermanos de San Lucas, etc. El artista catalán se ambienta dentro de la Renaixenca, un movimiento cultural muy vinculado a Cataluña. Sin embargo, la razón por la que Gaudí construyó en nuestra provincia fue otra muy diferente. El principal enlace de Gaudí con León fue a través de Joan Baptista Grau y Vallespinós, que devino obispo de Astorga, pero que ya era amigo de Gaudí y que en un momento determinado le pide, oye, porque eran amigos, ¿no? ¿Puedes hacer un palacio episcopal a Astorga? Y Gaudí acepta, ¿no? Y a partir de ahí establece otros vínculos en los cuales hay Fernández de la Casa Botines y Andrés, y que tiene un vínculo con Eusebio Güell, ¿no? Pese a ello, su estancia en la provincia le sirvió para recoger conocimientos de la zona y volcarlos en sus siguientes proyectos en Cataluña. Donde iba, recogía, era muy receptivo, es decir, era una persona que sabía, que estudiaba los lugares, que construía a partir de lo que ya estaba construido, que estudiaba el clima, los materiales, etc. Por lo tanto, todo eso de alguna manera esa experiencia enriqueció a Gaudí para después ir a Barcelona y construir sus obras. Las primeras obras de Gaudí, como la Torre Belasguard en Barcelona, la Casa Botines o el Palacio Episcopal, muchas veces infravaloradas, se convirtieron en las protagonistas de este curso como los experimentos de lo que serían sus próximas creaciones. Muchas de las obras que hasta hace pocos años eran consideradas de segundo rango, como la Casa Belasguard mismo, después lo que se está viendo es que eran obras donde él invirtió mucho y que fueron fundamentales. Tanto es así que la Casa Botines sirvió como referencia para la construcción de una de las partes más importantes de su obra cumbre, la Sagrada Familia. Gaudí todo lo que hacía de alguna manera experimentaba para la Sagrada Familia. Yo creo que en la Casa Botines también experimentó para la Sagrada Familia, sobre todo para la torre principal, la Torre Jesucristo. Directamente relacionado con San Jorge, coronado en la puerta principal, la Casa Botines representa un dragón dormido en esta fachada, algo que se suma a su peculiar estructura de trapecio. La relación entre la superficie que ocupa la Casa Botines, que es un trapecio y por lo tanto una forma geométrica irregular, donde se estira todo y queda deformado de alguna manera, y eso en relación a la geometría regular que aparece en el torreón. El curso contó con participantes de distintas partes de España, además de León, como Barcelona o Salamanca, quienes también visitaron las calles por las que el prodigio catalán dejó su huella. Intentar también abarcar un poco todo el mundo Gaudí, que es mucho más de la arquitectura, lógicamente, es turismo, es economía, es oportunidades de trabajo, de empleo, es marketing, es marca España. Con estas jornadas, el Museo de la Casa Botines y la Universidad quieren colocar a la Casa Botines y al Palacio Episcopal en el lugar que se merecen dentro del estudio de la obra gaudiniana. Que León se pueda convertir al nivel de Barcelona en un centro en el que no solamente se venga a disfrutar de la obra de Gaudí, sino que también se pueda aprender, estudiar, investigar y aportar nuevas ideas sobre la obra de Gaudí. Así, la historia de los primeros años de trabajo de Gaudí logra obtener el mismo reconocimiento a nivel nacional que el resto de sus obras posteriores en su Cataluña natal. En sus 15 años de vida, el Centro Estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas no ha dejado de recibir fotografías sancionadoras procedentes de los radares de todo el país, ni siquiera en pleno confinamiento. Este centro, ubicado en las calles de León, tramita cada año 2.600.000 multas de tráfico. En los años 80 España tenía una elevada siniestralidad viaria. Al final de la década, en 1989, morían 9.000 personas al año en las carreteras del país, por lo que se comenzó a adoptar una serie de acciones para tratar de reducir esas cifras. Lo primero que se hizo fue crear el permiso por puntos en 2006 y en 2007 se creó ya la figura del fiscal de seguridad vial y se hizo un plan para instalar muchos radares por todas las carreteras españolas, pero para poder procesar esas denuncias hacía falta un centro automatizado para poder absorber toda aquella carga de trabajo. Así nació el Centro Estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, el Centro Estrada. Tras su creación proliferaron los radares de control de velocidad y se agilizó la tramitación de las sanciones.
Existía algún radar, lo que pasa es que era trabajo muy esporádico y de poca cantidad, y costaba mucho llevar al día las denuncias. De hecho, en notificar una denuncia en aquel entonces se tardaban 52 días. Ahora bastan 7 días. Es el tiempo que pasa entre que el aparato de control de velocidad fotografía el vehículo y se recibe la denuncia en el domicilio. Cuando una persona circula por la vía a una velocidad superior a la velocidad legal, el radar dispara, saca una foto y genera un fichero que llega ese mismo día al centro de denuncias. A partir de que llega al centro de denuncias, nuestros operadores visualizan la foto, ven que cumple con todas las garantías de calidad, que es una foto clara, que no está sometida a ninguno de nuestros criterios de descarte, y además que el certificado de metrología del radar está en vigor, etcétera, etcétera, y si cumple con todos nuestros criterios de calidad, se genera una denuncia ya en el sistema informático que está en Madrid, y a partir de ahí se envía una notificación que le llegará al ciudadano en 7 días. El centro, ubicado en el polígono de Onzonilla, en León, cuenta con 300 trabajadores y gestiona anualmente 2.600.000 denuncias. No todas son por exceso de velocidad. Son denuncias que incluyen las denuncias de velocidad, las denuncias por no tener al día la ITV, por haber pasado por una zona de peaje sin haber pagado el peaje, o por circular utilizando el teléfono móvil o sin cinturón de seguridad, que son las denuncias automatizadas que son de las que tienen encomendadas este centro. También hay algunas multas por exceso de velocidad que pasan de ser sanciones meramente administrativas y se transforman en delito. Son aquellas que sobrepasan los 200 km por hora. En el último mes ha habido una denuncia a 237 km por hora. O sea que como si vale esta como a modo gráfico de la realidad que tenemos en la carretera, que en España sí que hay mucha conciencia de seguridad vial, pero aún así sigue habiendo grandes excesos y muchos delitos. Ya sabemos que a partir de 200 km por hora esto ya no es una infracción administrativa normal, sino que es un delito, y esto ya son palabras mayores, y por suerte son pocos los delitos que se cometen en España. En algunas ocasiones las imágenes que toman los radares no son demasiado claras. En caso de duda, no se procesa sanción. El radar capta una foto que denominamos panorámica, en la que sale el vehículo completo, porque tenemos que tener certeza, verificamos que la marca, modelo y color del vehículo coincide con los datos que nosotros tenemos en el registro de vehículos para esa matrícula, y luego se hace una foto más cercana de lo que es el contorno de la matrícula. Solo se denuncia en caso de que se tenga una certeza absoluta. Al final la cifra es del 37%. El 37% de las fotos que llegan al Estrada son descartadas. Es uno de los argumentos para explicar que los radares no tienen un afán recaudatorio, sino disuasorio para seguir reduciendo las cifras de siniestralidad. Otro ejemplo es que no todas las cabinas tienen un radar dentro. Más o menos 2 de cada 3 cabinas tienen un radar. Lo que es cierto es que nosotros siempre presumimos de alguna manera de no tener un carácter recaudatorio, y si lo tuviéramos podríamos denunciar mucho más, pero únicamente colocamos un radar en lugares donde haya altos excesos de velocidad y siniestralidad. Además, como sabéis, los radares se avisan por la página web, todos los navegadores del mercado tienen acceso a las ubicaciones de los radares, y vamos, que hacemos todo lo posible porque se reduzca la velocidad en aquellos sitios donde la velocidad puede ser un factor de muerte. Y es más, podemos decir que a día de hoy todavía el 41% de las muertes que hay en carretera son salidas de la vía, que están directamente relacionadas con la velocidad. Ese es el motivo por los que no nos interesa poner radares en sitios donde la problemática no sea la velocidad y la siniestralidad, sino que preferimos centrarnos en lugares que nos ayuden a mejorar nuestras cifras de siniestralidad. Además de imponer sanciones, este centro colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agilizando la localización de vehículos implicados en algún tipo de delito. En ocasiones, la matrícula buscada es captada por uno de los radares y la alerta llega al centro Estrada. Esos datos sí que se pueden utilizar en la búsqueda de vehículos implicados con acciones de terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces sí que es verdad que tenemos muy buena comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad para intentar pasarles esa información cuanto antes para ayudar en esas investigaciones. Hasta hace unos años estos radares solo sancionaban a vehículos con matrícula española ante la imposibilidad de conocer el domicilio exacto de los extranjeros. Eso ya ha cambiado. Cualquier vehículo puede ser denunciado dentro de la Unión Europea. Pero ya desde la Comisión Europea se promovió una directiva de intercambio transfronterizo, y a partir de ese instante nos intercambiamos las denuncias entre los países de la Unión Europea para conocer el domicilio y poder notificarle de una manera fehaciente, y a partir de ahí impulsar la denuncia.
La actividad en este centro solo ha disminuido en un ejercicio en concreto, el año 2020, cuando la movilidad en las carreteras se redujo a su mínimo histórico. Pero aunque apenas había tráfico, aún así se gestionaron sanciones en pleno estado de alarma. Bueno, el año 2020 ya sabemos que las cifras de movilidad bajaron de una manera muy abultada. Llegamos a tener días, o sea, recuerdo en la Semana Santa, en concreto el día de Viernes Santo, que fue el día que registró una menor cifra de movilidad en toda España, en plena pandemia, en pleno estado de alarma, donde todos estábamos recluidos, solo el 5% de la movilidad subsistió. Por lo tanto, es verdad que el año pasado fue un año muy extraño, aún así sí se registraron bastantes denuncias. Además de la gestión de las fotografías, este centro realiza servicios de atención al ciudadano en todo lo relacionado con trámites de la Dirección General de Tráfico. Solo por teléfono recogen más de 1 millón de dudas cada año. Llevan más de 3 décadas apostando por la cultura leonesa, los valores y el talento en esta provincia, y siempre con la premisa de revertir la riqueza en León, con ese origen en las cajas de ahorro como Caja León y Caja España, y bajo el amparo de un patronato de destacadas figuras, la Fundación Monteleón nació en 1989. Pero la pandemia y lo que llaman un intento de destrucción ha estado a punto de hacerla desaparecer. Sin embargo, una apuesta decidida por el nuevo patronato le da más ambición que nunca y vuelve a relanzar los certámenes de novela, cuento y el importante festival de música de cámara. Los acordes de algunos de los mejores músicos en el Festival de Música de Cámara ha posicionado a León en el panorama del clásico. Es una de las joyas culturales que nació en la Fundación Monteleón, también para dar oportunidades a jóvenes músicos a través de las obras de Bach, Puccini o Beethoven. Las becas a estudiantes de conservatorio en la provincia propiciaron el nacimiento del Festival Internacional en 2010. Una apuesta enérgica por la cultura más talentosa de León, que nació hace más de 30 años con el sello de Monteleón, fundadora del banco que acabó diluido en multitud de fusiones de entidades bancarias e intereses económicos. La Fundación Monteleón es fundadora de ese banco que acabó diluido en Unicaja Banco, es un ente anterior y autónomo. Nada queda ya de Caja León, Caja España o Banco CEIS, y a la institución que asumió la responsabilidad de revertir parte de los ahorros de los leoneses en los bancos, en esa labor cultural, le ha costado un duro esfuerzo llegar hasta aquí. La pandemia ha sido enemigo menor al lado de los intentos por declarar la Fundación Monteleón en pérdidas y propiciar su desaparición. Como no tenía actividades y daba pérdidas, pues que lo mejor era, por ejemplo, pues que se sumiera dentro de otra fundación. No voy a decir el nombre, claro. Con denuncias y paso incluso por los tribunales. Un grupo de patronos determinó que la fundación no iba por el camino adecuado. Digamos, estaba saliéndose de sus fines fundacionales, no había una gestión adecuada del patrimonio. Fue necesario llevar a cabo pues, impugnaciones de acuerdos tomados en el patronato, el denunciar esas mismas irregularidades ante la justicia. Si Fundación Monteleón sigue donde está ahora mismo y sigue más adelante, es gracias a los 5, si no, no estábamos hablando ahora aquí. Que pusieron carne en el asador, denunciaron ante quien tenían que denunciar. Ha sido necesaria una profunda renovación del patronato, de las personas de la sociedad leonesa que lo forman. Los componentes, los 16 componentes, creo que hay una unión especial. Me gustaría aportar todo lo que pudiera, ¿no? Pero experiencia de muchas cosas sí tengo, ¿no? Y lo que tengo es un gran espíritu de colaboración de siempre y aquí estoy. Una nueva etapa con cambio de sede. Atrás queda el edificio Botines, símbolo patrimonial de aquellas cajas nutridas con las ganancias de los leoneses. Estamos en una posición sosegada ya, con todos los temas resueltos, con un patronato
compuesto por 16 personas, profesores eméritos de la universidad. En el patronato tenemos empresarias, en el patronato tenemos profesores universitarios, catedráticos en activo. El nuevo patronato, con 16 miembros, se instala para continuar su labor en el Centro de Idiomas con el apoyo incondicional de la Universidad de León. Quieren estar lejos de todo tinte político y administrar la fundación con el principio básico del altruismo. Acometer todas las acciones que la Fundación Monteleón lleva a cabo en el ámbito fundamentalmente de la educación, la cultura, la investigación, etc. Pues esos fueron los fines fundacionales que dictó el fundador. Todas las personas que están son, de una conducta en todos aspectos intachable, generosidad, altruismo y darse a los demás, o sea que no hay otro espíritu. Monteleón no tiene en herencia un patrimonio material de edificios ni obras de arte, pero sí el tesoro de la multitud de colecciones literarias que han publicado en estos años, desde las fuentes y estudios de la historia leonesa, los foros de medio ambiente, económicos, valiosas exposiciones de pintura, trabajos etnográficos, hasta la edición de humanistas españoles, pero sobre todo los certámenes literarios de novela corta y de cuento en la búsqueda de nuevas promesas en una tierra con larga tradición de escritores. Los noveles escritores de novela o de poesía, o los amantes de la música de cámara, o otros grupos de interés dentro del mundo de la cultura y la educación, pues fijan en su mente ya el logo Monteleón, ¿no? Y saben cuándo se convoca uno de los certámenes, se saben cuándo se lleva a cabo el Festival Internacional de Música. De atrás. Todo regresa después de 2 años aciagos. Intentando que las cosas salgan bien, unas saldrán mejor, otras saldrán peor, pero tenemos la esperanza de que esto va a funcionar, porque hubo un momento ahí de una parálisis ahí de 2 años que fue preocupante. Una vuelta con mayor fuerza para distinguirse ante la sociedad de la provincia de otras fundaciones que comparten cercanía en los orígenes, pero no el ADN 100% leonés. Fundó otra fundación, Fundación Obra Social de Castilla y León, que es en lo que ha devenido la obra social de Caja España y Caja Bueno. La Fundación Monteleón, mientras existió Caja España, siempre actuaba en la retaguardia, porque ante la sociedad, la entidad que hacía obra social y cultural era la obra social de la Caja. Pues de ahí la dificultad en que ahora, cuando desaparece la Caja, nace el banco, nace otra fundación, entonces Monteleón tiene que salir a flote. Tienen un presupuesto de algo más de 5 millones de euros que servirá para relanzar los históricos proyectos, la edición 57 del libro de cuentos o la 9ª edición de la novela corta. Entre 200 y 300 novelas, por ejemplo, que es el último certamen literario que hemos convocado, se presentaban todos los años, así que este año, que la gente ha tenido mucho tiempo en pandemia para escribir y que seguro que son obras inéditas que encajan en las fases del programa, seguro que las presentan todas y bueno, yo espero un aluvión. O el certamen de poesía joven que alcanzará la 3ª edición. Poesía joven, tenemos en el jurado a Antonio Gamoneda, tenemos a Juan Carlos Mestre, tenemos a Tomás Sánchez Santiago, tenemos a Rafa Sarabia. Pero también quieren dar un paso más en el nacimiento de otros nuevos y ambiciosos proyectos. El altavoz que tiene ya el festival, pues que lo transmitimos en streaming, que somos socios de FES Clásica, es decir, tenemos ya, el festival tiene ya una presencia en los medios nacionales e internacionales muy buena. Grupos de mucho renombre a nivel internacional. En otras ediciones se ha traído, pues, por ejemplo, al Cuarteto di Cremona. Son grupos que tienen mucho peso a nivel internacional y luego además el festival también les da nombre, ¿no? Porque tiene mucho peso. Ya trabajan en un foro que le dé foco informativo a la provincia y que aúne un apoyo multidisciplinar. Piensan incluso en una escuela de música antigua con un ciclo de música barroca que tenga el epicentro en el órgano de la iglesia de Santa Marina la Real. Aparte de llevar a cabo labor docente en el mundo de la música barroca,
También tiene intención de formar una orquesta y tiene intención de diseñar una temporada, un ciclo de música barroca cada año. Y establecer también un premio Fundación Monteleón que reconozca importantes disciplinas, un camino que les devuelva al lugar que merecen en la sociedad de León. Con este reportaje nos despedimos, pero ya saben, este programa, Informe León, volverá dentro de 7 días con más temas. Hasta entonces, sean felices, aquí les esperamos. Adiós.